Dios te bendiga, una bendición para cada oyente, para cada televidente, aquel que nos escuchan en cualquier momento, en todo lugar, en todo tiempo. Esto es Vida Profunda, un tiempo para charlar, compartir con hombres y mujeres de Dios, escritores, pastores, hermanos, que han vivido una experiencia con Dios profunda. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, a Roberto Rivas de Venezuela, un conferencista bíblico internacional, que nos va a deleitar con un tema hoy día. Roberto Rivas, bendiciones, saludos. Saludos y bendiciones, hermano Enrique, y la misma la hago extensiva a todas las personas que nos escuchan en diferentes zonas del mundo a través de esta maravillosa plataforma de YouTube y su canal Vida Profunda. Agradecido nuevamente, primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar acá nuevamente con usted y a su amabilidad y gentileza, hermano Enrique, por nuevamente invitarme a su programa. Un placer estar nuevamente con usted y con todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento y en diferentes horarios y lugares. Amén. Te invito a que compartas este video a tus contactos, a tus familiares, a tus amigos, a los hermanos, y dale un me gusta. También suscríbete al canal de YouTube, activando la campanita. Por favor, ayúdanos a difundir este video y en especial el canal de YouTube. ¿Cuál es el tema que nos traes hoy, Roberto? Bueno, el tema de hoy es bastante propicio a esta época del año en que estamos. Ya estamos en Semana Santa, una época muy especial que a mí en lo particular me gusta mucho porque en medio de todo la vorágine del mundo y lo convulsionado que está el mundo, es como que un tiempo en que hacemos como que una pausa, una espera para renovarnos, para reestructurarnos, para redimensionar nuestras vidas. Y no puede haber una renovación, una reestructuración de nuestras vidas sin pasar por el protagonista de la Semana Santa, que es Jesús. Jesús, ese ser hermoso que vino a la tierra a morir por nosotros para traernos salvación, justificación, vida eterna, redención, restitución y restauración de todas las cosas. Y este ser maravilloso, cuando llega a nuestras vidas, nos cambia por completo, y por ello quise titular este conversatorio con usted y con todos los que nos están viendo y escuchando: el hombre que cambia las cosas. Definitivamente Jesús es el hombre que cambia las cosas. Su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, rompe todos los paradigmas humanos conocidos, científicos, sociales, de cómo concebimos las cosas. Definitivamente un ser extraordinario, que rompe todo, que capaz de dividir la historia. Siempre hablamos de un antes y un después de Cristo. Así es la referencia histórica para las fechas de algo. Y es un ser que va más allá de la fama de cualquier personaje, líder político, músico, artista o cualquier figura pública. No hay un ser más extraordinario y famoso en todo el mundo y en todos los tiempos que nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en este tiempo propicio de Semana Santa, quise traer con usted este tema, el hombre que cambia todas las cosas. Y vamos a ver en este tiempo por qué es el hombre que cambia todas las cosas. ¿Qué cosas hizo y qué cosas sigue haciendo que permite que podamos afirmar lo que encierra este título de este tema? Amén. ¿Qué te parece que oremos antes de comenzar para que esa persona que cambió todas las cosas pueda bendecirnos hoy? Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, en este instante, por todos los oyentes que nos ven de diferentes lugares, en diferentes tiempos, que tú les bendiga en este día, que les hable a sus corazones, sana toda dolencia emocional, física, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus entornos, las congregaciones, y que este día tu palabra fluya, Señor, como un río a cada corazón,
fortaleciendo, animando y poniendo la mirada en ti, Señor, que solamente tú tienes palabra de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. 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 Roberto, cuéntanos el tema Como hoy. dije, como dije en la introducción del tema, hermano Enrique, Jesús desde el momento en que entra en la historia, en el momento en que entra en la humanidad, comenzó a cambiar todos los paradigmas. El primer paradigma que Jesús rompe es su nacimiento. Todos sabemos la manera biológica, natural, como todos los seres humanos venimos al mundo, y Jesús rompe el primer paradigma dado que su fecundación en el vientre de su madre María, una mujer judía virgen, es concebida por la obra del Espíritu Santo, como fue profetizado cuando dice en Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, esa promesa se cumple en ella cuando el ángel Gabriel se le aparece, conocido como la famosa Anunciación, se le aparece a María y le dice que ella iba a concebir el Redentor, el Salvador de la humanidad, por obra del Espíritu Santo. Entonces, se pueden imaginar el impacto para una mujer que se creen en los teólogos y eruditos que María, o Miriam, que es su nombre original en hebreo. Recordemos que María, al igual que Jesús, igual que los discípulos y muchos personajes de la Biblia, son hombres judíos, israelitas, que tienen nombres propios, pero por las traducciones que se han hecho de las escrituras, se han latinizado sus nombres. Pero el nombre real de María es Miriam, pero vamos a estar usando estos términos para que podamos como que educar a las personas con respecto a esto y usar, por supuesto, el nombre con el que todos le conocen. Entonces, María recibe el anuncio del ángel Gabriel, donde le dice que va a dar a luz a un hijo. Y allí se rompe el primer paradigma por la forma en que él nace. Y también yo decía que es el hombre que cambia todas las cosas. Cuando María recibe este anuncio del ángel Gabriel, inmediatamente a María le cambió su vida. Porque una de las cosas que Jesús hace es que cuando llega a nuestras vidas, nos bendice. Claro que sí, nos bendice con la salvación, con la vida eterna, con la redención, con la justificación, pero también muchas veces nos complica la vida. Y vaya que le complicó la vida a María, porque se la complicó, porque ¿cómo le puede explicar a ella, incluso a sus seres más íntimos, que está embarazada de un ente que es el Espíritu Santo, y tener o dar a luz en 9 meses a un ser que no fue producto de una relación biológica natural entre un hombre y una mujer? Y obviamente esa fue la duda que José también tuvo, porque recuerden que José y María ya habían establecido un compromiso. En la cultura hebrea se hace, la boda tiene 2 tiempos, algo así como en nuestros países hacemos la boda por el civil y el matrimonio eclesiástico. Bueno, de la misma, más o menos de la misma manera es en la cultura de Israel. Se hace primero un contrato llamado en hebreo la ketubá, que es el escrito, donde el hombre y la mujer se prometen los bienes y lo que cómo van a vivir. Y después de la ketubá hasta el nisiu, como se le conoce en hebreo a la boda como tal, hay unos meses donde el hombre prepara la morada, el hogar y todas estas cosas. Por eso hay un pasaje de la Escritura cuando Jesús le habla a sus discípulos, le dice que les conviene que yo me vaya, y dice que prepararé morada para ustedes. Entonces ahí hay una similitud. Jesús está tomando el ejemplo de la boda judía, cuando primero se hace el compromiso, aquí tú vas, y luego el hombre se aparta y en unos meses vuelve cuando ya hace el matrimonio como tal. Entonces hay muchos elementos en la escritura que tienen que ver con la cultura judía. Entonces, volviendo al tema de María, estamos hablando de que Jesús nos bendice, pero que también nos complica la vida, porque primero, ¿cómo explica su embarazo? Y segundo lugar, la ley en los tiempos de Moisés era muy clara. Si una mujer era sorprendida en el acto del adulterio, debía ser
llevada a las afueras de la ciudad y debía ser lapidada. Entonces, imagínense el problemón en el que estaba metido María, un gran problema. Entonces, allí empieza esto que estoy hablando de que el hombre que cambia todas las cosas. Definitivamente Jesús le cambió primeramente la vida a su madre, a María. Ya conocemos la historia, gracias a Dios llegó todo a buen término. María, por ser una mujer obediente, por ser única como ella es en todos los tiempos, como dice la Escritura, bendita entre todas las mujeres. Y dado a que José también era un hombre justo, sabemos la historia, como relatan los evangelios, un ángel en un sueño se le aparece a José o a Joseph, que es su nombre en hebreo, y le dice que no tema por tomar a María como mujer, porque definitivamente, precisamente el niño que está en su vientre es concebido por el Espíritu Santo. De esta manera, José y María tuvieron que adaptarse en medio de la cultura, a un beneficio que era de abandonarla en secreto. Eso fue lo que sucedió cuando José se entera que María está embarazada. Y de esta manera ellos manejaron esta situación bastante comprometedora, bastante embarazosa para ambos. Pero ahí está la primera complicación, la primera cosa, como Jesús, este hombre cambia todas las cosas, le cambió definitivamente el rumbo a ellos dos, ¿no? Lo segundo que sucede también en la vida de cómo Jesús cambia todos los paradigmas es que cuando María se entera que está embarazada, este mismo ángel le anuncia que su prima Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista, le dice el ángel que ella estaba embarazada. Y Elizabeth no podía tener hijos por su edad avanzada. Y María va hasta la casa, viaja hasta la tierra de su pariente Elizabeth, o Elisheba, que es como se le conoce en hebreo, y dice la palabra del Señor que cuando María entra en la casa de su prima y escucha, Elizabeth escucha la voz de su prima María, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth salta de gozo. Imagínense esto. Maravilloso. Un maravilloso. Jesús, sin haber nacido, con pocas semanas de gestación en el vientre de su madre, hace el primer impacto, primero como lo relatamos en su madre y segundo en Elizabeth, que es la prima de María, y salta en el vientre. Entonces ya sabemos, imagínense todo lo que ya venía desarrollándose con Jesús, cómo va cambiando todas las cosas. Posteriormente, cuando ya Jesús nace, en los evangelios dice que después de esto que él nace, no se dice nada, no se narra hasta los 12 años. Mucha gente siempre se pregunta qué pasó en esos 12 años porque los evangelios no lo cuentan. Pero en la cultura judía, recordemos, como lo dije al principio, Jesús fue un niño que fue levantado en una casa, como todo niño judío, como todo niño israelita. A los 3, 4 años, el niño judío empieza a ir a una yeshiva, que es una escuela donde empieza a estudiar la Torá. Recordemos que la Torá, o el Pentateuco, como se le conoce, son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El niño va estudiando de manera sistemática la Torá en una etapa, y después de estudiar la Torá, el niño empieza a estudiar todo lo que son los profetas. Va estudiando todos los profetas y luego va estudiando todos los libros históricos. Eso en un lapso entre los 3 y los 12 años. A los 12 años, el niño judío hace lo que se le conoce hasta hoy en día como el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah no es más que la iniciación del niño en su vida religiosa. Es decir, el niño a los 12 años, ya en la sinagoga, puede leer las escrituras. Se les entrega el rollo de la Torá o el Sefer Torá, como se le conoce, y puede leer las escrituras. Por esa razón, Esos rollos generalmente eran de cuero
Ajá, eran de cuero, ¿ya? sí, Papiros, no, no de papel correcto. como lo conocemos ahora. Ese es un detalle. No, Claro. ese es buen detalle y valga la aclaratoria, porque el papiro o el papel no fue hasta siglos después, se cree que 4 o 5 siglos después de Cristo. Era, como dice usted, era de cuero. Y a los 12 años, cuando todo niño judío se inicia en su vida religiosa, por esa razón es que cuando José y María estaban con Jesús, todos hemos leído la historia, cuando él se les pierde y cuando empiezan a buscarlo, dice la escritura que estuvieron 3 días buscando a Jesús entre los suyos, porque ellos iban a un viaje y resulta ser que se devuelven a buscarlo en la ciudad donde estaba y él estaba en el templo y lo consiguen debatiendo las escrituras con los rabinos, con los maestros del templo. Eh, Uno se pregunta, ¿qué hacía allí? Bueno, lo que estoy explicando, todo niño a los 12 años se inicia en la vida religiosa, hace el bar mitzvah. Bar mitzvah, para aclarar, significa hijo del mandamiento. Bar en hebreo es hijo, o también bar o ben, y mitzvah significa mandamiento. Entonces, el hijo del mandamiento o el hijo del pacto. El niño entra en pacto. Entonces, a los 12 años Jesús estaba en el templo, estaba siendo sometido a las preguntas que se le hace a todo niño para conocer el grado de instrucción que él tiene y a ver si está apto para poder iniciar su vida religiosa. Lo sorprendente, y es aquí el otro paradigma que Jesús rompe, y es como se llama el tema de hoy, el hombre que cambia todas las cosas. En vez de los hombres preguntarle a Jesús, Jesús era el que estaba interrogando a los maestros de la época. Los maestros le preguntaban y cuando Jesús les contestaba, iba más allá, es lo que se cree, de las respuestas que él daba en lo normal o natural para un niño de 12 años. Y el grado de conocimiento de Jesús era tal que fueron los maestros quienes él preguntándole a sus maestros muchas cosas de la ley y los tenía sorprendidos. Por esa razón la palabra del Señor dice que él crecía en gracia y sabiduría delante de los hombres. Entonces, este es el segundo u otro paradigma que Jesús rompe. El nacimiento a los 12 años y todas estas cosas que se cuentan. Eh, Quiero aclarar algo aprovechando este tema, porque para esta época de Semana Santa, muchos de los que me están viendo y escuchando van a ver algunas películas. Hay una película muy vieja donde Jesús está niño, antes de los 12 años, y se ve a Jesús haciendo milagros. Toma palomas de barro y las sopla y las palomas vuelan y una cantidad de estas cosas. Según las escrituras, esto no es posible porque no es hasta los 30 años, cuando Jesús cumple 30 años, que él va al río Jordán y se ve con su primo, con Juan el Bautista o Johanan, Hanabí, que es el nombre que se le conoce en hebreo, y él es purificado en las aguas. Recordemos que la escritura dice que en el momento en que él es bautizado o es purificado, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y todos hemos leído el pasaje donde los cielos se abren y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia, el Espíritu Santo es derramado y dice que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto y lo tuvo por 40 días, donde Jesús 40 estuvo noches. orando, exacto, donde fue tentado y donde Dios le dio las instrucciones de todo lo que iba a ser su ministerio. Entonces, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice cómo Jesús fue lleno y revestido del poder del Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Es decir, cuando él recibe el Espíritu Santo, es que le empieza a hacer la obra, no antes. Por lo tanto, este tipo de películas que siempre pululan, están por allí en las redes, en la televisión, tenemos que tener mucho cuidado porque en las películas de Semana Santa muchas veces
los hechos que se narran ahí no son bíblicos y muchas veces son tomados de algunas sectas como el gnosticismo que combinan aspectos de la Biblia con aspectos de prácticas que vienen del Medio Oriente, de Egipto, y se hace una especie de sincretismo, y esto es bastante peligroso. Entonces es bueno aclarar esto en aras en este canal, que aparte de bendecir, de edificar las vidas, persigue educar a las personas, y es lo que nuestro hermano Enrique hace semana tras semana con sus invitados, educar a las personas que nos están escuchando. Por eso se llama vida profunda, porque es conocer a profundidad la palabra del Señor y todo su entorno, y estamos acá en el deber como que de educar, de alertar de las cosas cuando no están de acuerdo a las escrituras. Entonces, hasta acá vamos llevando la cronología de los hechos impactantes de Jesús, de cómo él fue cambiando todos los paradigmas de su nacimiento a los 12 años y vemos a los 30 años. Otro de los paradigmas que Jesús rompe precisamente es a los 30 años cuando él se está bautizando. Y quiero traer a colación esto porque en una ocasión una persona me preguntó si Jesús es puro y si Jesús es santo, ¿por qué se bautizó? Si todos sabemos que el bautismo es una señal de purificación de una persona que se arrepiente de su pecado, porque cuando Juan el Bautista, valga la redundancia, bautizaba, ¿qué decía? Arrepiéntense y conviértanse de sus pecados. Entonces la pregunta es, ¿por qué él se bautiza si él no cometió ningún tipo de pecado? La palabra del Señor dice en Hebreos que él fue tentado en todo, pero que no se halló pecado en él. Entonces, ¿por qué se bautiza? Entonces, de manera resumida, porque no tenemos mucho tiempo, quizás para otro programa, en la cultura de Israel, en la cultura hebrea, existe algo que se llama la purificación. Existen varios actos de purificación. Ejemplo, cuando el niño nace, se purifica, se lava en las aguas. En Israel se le conoce el mikvé, que es una especie de fuente donde se lava al niño, porque el niño viene con la sangre cuando sale del vientre de la madre. Otra de las cosas es cuando el niño es circuncidado a los 8 días. Todo niño judío a los 8 días es circuncidado. Ahí hay otro acto de purificación. El otro es cuando a los 12 años, que ya lo expliqué, cuando es el bar mitzvah, hay otra purificación y hay otra serie. Y una de las purificaciones es que cuando el hombre llega a los 30 años, recordemos que Jesús vamos a llamar así, está en su acto de graduación como rabino, se gradúa de rabino. Y cuando una persona asume el rabinato, hay un acto de purificación. Es decir, esta agua te está diciendo que pasas de una vida, vamos a llamarlo normal, seglar, a una vida rabínica. Entonces, no es que pecó, sino que es una señal que se le está dando de que está siendo purificado y preparado para una nueva etapa en tu vida. Entonces Jesús entra a ser rabino, y por eso es que siempre escuchamos en los evangelios o leemos que lo llaman maestro o rabí o rabino. Esa es la explicación. No es que cometió pecado, sino que él estaba entrando en una nueva etapa de su vida. Pero ahí también se rompe otro paradigma. Por eso es que cuando Jesús llega ante Juan el Bautista, ¿qué es lo que Juan el Bautista le dice? O sea, o sea, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, tú eres el que me tienes que bautizar, porque tú eres el Mesías prometido, tú eres el que me debes lavar a mí. Entonces, ahí se rompe otro paradigma. Juan el Bautista en el momento no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y Jesús, ¿qué le dice? Es necesario que hagamos las cosas como conviene. Son las palabras que le dice. Y allí hay un misterio. Ahí está otro paradigma que él rompe. Y también todo cambia porque cuando Jesús se bautiza, ¿qué le dice Juan a 2 de sus discípulos? Entre ellos estaba Andrés y Santiago, que eran discípulos de Juan. Les dice, he allí el Cordero que quita el pecado del mundo.
es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y entonces vayan detrás de él. Porque ya Juan sabía que pronto su misión, que era anunciar que venía un Mesías, ya se había terminado. Sus días estaban terminados, Claro. ya en su parte profética. Entonces vemos eso, el hombre que cambia las cosas, cómo le cambia la vida a María, cómo le cambia la vida a su padre José, cómo le cambió la vida a Juan el Bautista, porque la llegada de él es el fin de la era de Juan y el comienzo del ministerio de Jesús. También la forma en que fue bautizado, la forma en cómo él nace. Todo estamos viendo cómo Jesús va rompiendo todos los paradigmas en cuanto a lo que era establecido y conocido en la época. Roberto, Dígame. y hay otro elemento al tiempo, que quedan como 10 minutos, que Ajá. va rompiendo todos los esquemas, todos los paradigmas, y en esos 3 años de ministerio, no solamente hizo estos milagros o enseñó muchas enseñanzas, valga la redundancia, sino que hubieron muchas otras cosas que hizo, porque también la Biblia dice en Juan que si se hubiera escrito, no habría capacidad donde llenar todo lo que él hizo y enseñó. Correcto. Es decir, que Eso es correcto. hubo muchas cosas que hizo y enseñanzas que no necesariamente están registradas en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Eso es cierto. Y otra cosa que alegar, o mejor dicho, añadiendo lo que usted está diciendo, es que los milagros que Jesús hacía, y aquí viene el cambio también de paradigma, vamos a ubicarnos rápidamente por horas del tiempo, el contexto social, histórico y político en el tiempo en que Jesús llega. Sabemos que Israel era un pueblo oprimido por el Imperio Romano, como muchos pueblos de la época que fueron oprimidos. Y esta opresión del gobierno romano trajo en Israel desigualdad, traía hambre, aparte de eso, la cultura machista que había en la época cuando Jesús llega. Entonces, toda esta serie de cosas se mezclan. Y precisamente cuando nosotros vemos los milagros que Jesús hizo, era para romper precisamente los flagelos que estaban sucediendo en la sociedad. Ejemplo, eh, hay un tanque, un pozo, el pozo de Bethesda, que era un ángel que descendía, tocaba el agua y el primero que entraba era el que se sanaba. Y allá había un paralítico que tenía mucho tiempo esperando para ser sanado. Pero cuando el ángel llegaba y tocaba el pozo, el tanque de Bethesda, ya otros se adelantaban y él nunca podía llegar porque era uno solo. El primero que llegaba era el que se sanaba. Entonces, ahí hay la exclusión que había en la época. Entonces, Jesús se aparece y le dice, ¿tú quieres ser sanado? Y dice, sí, yo quiero ser sanado, pero mientras el ángel toca y el primero que llega, yo no puedo llegar. Y Jesús sana a este paralítico. Entonces, Jesús ahí nos habla de la inclusión. Los milagros de Jesús trajeron inclusión. Lo otro era Roberto, los... Dígame. perdón, y también muchas otras cosas las vino a reformar Jesús. Correcto. Porque en el Antiguo Testamento, especialmente los requisitos de los sacerdotes, tenían que generalmente ser sin defectos físicos. Ajá. También las mujeres estaban muy oprimidas Correcto. y con la obra, la venida y la obra de Jesús en la cruz, ya eso se termina y pasan a, a no mirar esas cosas, sino que puede cualquier persona, cualquier creyente, aunque tenga defectos físicos o enfermedades, puede servir a Dios sin ningún problema. Y la mujer también se iguala en condición con el hombre, quizá en diferentes roles, pero ya no hay esa diferencia, como había en el Antiguo Testamento, que más se le da el privilegio a los hombres en los ministerios, en el sacerdocio, y ahí en el Nuevo Testamento con Jesús eso ya cambia. Completamente. De hecho, en los milagros de Jesús y las cosas que hacían, tenemos el caso, por ejemplo, de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Fíjense una cosa que mucha gente no sabe. En la ley,
la ley decía que cuando una mujer y un hombre eran sorprendidos en el acto de adulterio, los dos tenían que ser apedreados. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? El Evangelio dice que tomaron a la mujer y se la llevaron a los líderes religiosos de la época y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y los hombres que querían atrapar a Jesús porque Jesús les estaba cambiando las cosas. Recuerden lo que pasó en el templo cuando Jesús entró y vio que se estaba haciendo comercio, cómo se vendían los corderos que eran para el sacrificio y todo el negocio que había en los atrios del templo y cómo estaban confabulados con los sacerdotes de la época. Habían ganancias allí. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. O sea, es una palabra bastante fuerte. Sí. O sea, atacó a los líderes de la época, a los líderes religiosos y políticos de la época. Y entonces ya los tenía hartos porque todas las enseñanzas que Jesús hacía iban en contra de ellos, porque eran las prácticas malavidas fuera de la ley que Moisés había establecido. Jesús estaba atacando eso. Entonces le traen a la mujer para ver qué iba a hacer, porque era una pregunta bastante capciosa, porque la pregunta cuando se la llevan a Jesús le dice, esta mujer está sorprendida del adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla, pero como Jesús hablaba del amor, entonces, ¿qué es lo que estaban buscando? Si Jesús decía, sí, apedréenla, porque así lo establece la ley, seguramente los fariseos, ¿qué le iban a decir? Ah, pero tú hablas del amor, tú hablas de que hay que perdonar al enemigo, entonces, ¿dónde está el amor que tú predicas? Pero si él decía, no la apedreen, entonces dice, entonces tú estás violentando la ley, porque la ley claramente dice que la mujer debe ser apedreada. Se pueden imaginar el nivel de la pregunta en que Jesús estaba metido. Pero ¿qué es lo que dice Jesucristo? Muy sabiamente, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O sea, él no se opuso. Como decir, yo no me estoy oponiendo a que se cumpla la ley, pero si ustedes están libres de pecado, bueno, ahí está, arrójenla. Y un detalle que mucha gente no sabe es que cuando él dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, en los originales, quiere decir, el que esté libre del mismo pecado que ella cometió. Imagínense, el que esté libre del mismo pecado, es decir, todos los que estaban allí habían cometido también adulterio, y por eso es que todos se fueron retirando. Y cuando ya todos se van, Jesús que le dice a la mujer adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella ve y dice, nadie, no está ninguno. Si ellos no te acusan y te condenan, yo tampoco te condeno. Y le dice, vete y no peques más. Ella está una clave. Por eso es que Jesús cambia toda la cosa. Le dice, vete y no peques. No le está diciendo o que lo que hiciste está mal, pero yo no estoy consintiendo en que tú lo sigas haciendo. O sea, yo te estoy salvando la vida porque Jesús es camino, verdad y vida, pero no puedes volverlo a hacer. Entonces, ahí está el hombre que cambia las cosas. ¿Cuál fue el paradigma que rompió Jesús? El machismo que estaban implementando, porque si la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿dónde estaba el hombre? En ese momento no estaba. ¿Se dan cuenta el contexto social en el que estaba Jesús? Querían apedrear a la mujer, pero no al hombre. Pero Jesús al mismo tiempo le dice a la mujer, déjenla, puedes irte, pero no puedes cometer pecado. Entonces, Jesús hace un acto de inclusión de la mujer, de reivindicación a la mujer, pero le dice, pero no consiento lo que estás haciendo. Entonces, la mujer le cambia. No sabemos si en adelante la mujer cambió su vida o no, pero Jesús le dio la oportunidad. Y en tantos milagros, por ejemplo, los leprosos, la ley decía que un leproso tenía que apartarse de la ciudad y después de estar limpio era que acudía al sacerdote. Sin embargo, Jesús iba caminando y los leprosos se le acercaron y la ley era muy severa. Cuando un leproso estaba, decía la ley, el leproso tenía que gritar a voz en cuello, soy leproso, y la gente se apartaba. Entonces era lo que establecía la ley. Y era tanto que las vestiduras de los leprosos y la casa de los leprosos tenía que ser quemada. Sin embargo, Jesús, ¿qué hizo con ellos? Dice que Jesús los tocó, sean limpios. Y después Jesús les dice, ahora vayan al sacerdote, porque la ley decía
que debían ir para que el sacerdote verificara que estaban limpios y presentaran la ofrenda. Entonces, los leprosos estaban excluidos también, como hoy en día, hasta hace pocos años, cuando una persona estaba enferma de SIDA, o hoy en día el COVID, una persona se enferma de COVID y todo el mundo corre, ¿no? Entonces, Jesús hace la inclusión. Entonces, la mujer adúltera, el caso leproso, la mujer del flujo de sangre, una mujer que tenía 18 años buscando su sanidad, y dice la palabra que como sangraba, era impura también, tenía que decir soy impura. Pero imagínense el hastío mental que tenía esta mujer, el cansancio. Dice que había agotado todos los recursos que tenía en médico. Ya no hallaba qué hacer, estaba desesperada. Y en su desespero podemos imaginar la parte psicológica, que si la gente sabía que ella estaba sangrando y era impura, entonces la iban a apedrear también. Pero fíjense, ella se la jugó. Ella dijo, o sea, o me matan, porque ya estoy hastiada, porque me van a declarar impuro y me van a matar, o él me sana. Porque ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sanada. Creyó en la palabra y tocó el borde del manto. El borde del manto, en los tiempos de Jesús, hay unas vestiduras que usan los judíos que son como unos flequillos, como unos flequitos, unos hilos. Son exactamente 613 flequillos, porque cada flequillo representa los mandamientos. Ese traje que Jesús usaba se le conoce como talit. Hay dos tipos de talit. Talit catán, que es un talit que se usa por dentro como una túnica, y hay el talit gadol, que es el grande, que es el que vemos en las películas con que Jesús se arropa. Ese talit gadol que colgaba tiene unos flequillos. Lástima que no tengo uno por aquí para podérselos mostrar y explicar mejor, pero en las películas seguramente lo van a ver. Esos flequillos son los mandamientos. O sea, ¿qué hizo la mujer? Se agarró de los mandamientos, de la palabra. Entonces, cuando tú y yo, que me estás escuchando, nos agarramos de la palabra, y Jesús es la palabra, porque Él es el verbo hecho carne, nos agarramos de Él, recibimos sanidad, recibimos liberación, recibimos restitución, recibimos tantas cosas. En el caso de la mujer que recibió sanidad, se paró el flujo de sangre y fue sanada. Y ahí vemos lo que el tema. Él es el hombre que cambia las cosas. ¿En qué le cambió las cosas? Eso es maravilloso, Roberto. Qué maravilloso escuchar del hombre que cambió todas las cosas. Creo que nosotros estamos realmente agradecidos por ese hombre, por Jesús, que ha cambiado todas las cosas y también a nosotros nos ha incluido dentro de su reino maravilloso. Y el tiempo ya está cortado, se está cortando y espero que en otro momento podamos seguir conversando. Y recapitula bien rápido de ese hombre que ha cambiado todas las cosas para ir finalizando. Bueno, una recapitulación rápido, vemos que Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, todos sus actos fueron actos extraordinarios y cambió todas las cosas. Por ejemplo, ahora en Semana Santa, que conmemoramos la pasión y muerte de Él, una de las cosas que Él cambió es que cuando Él murió, el velo del templo fue rasgado. ¿Eso de qué habla? El templo se dividía en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podían entrar el sumo sacerdote. Al rasgarse el velo, ahora todos nosotros, dice la palabra en hebreo, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de su gracia, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús rompió ese velo y ahora nosotros podemos entrar a los atrios, al lugar santo y al lugar santísimo, que es la misma presencia del Padre, porque Él es el camino al Padre. Entonces, ese es otro paradigma que Él rompió. Ahora no necesitamos de un templo físico hecho de manos, como dice la Escritura, sino que en donde quiera que tú te encuentres en este momento, amigo que me estás escuchando y amiga que me estás escuchando, si estás viendo este video, allí donde estás, si tienes un problema de enfermedad, de finanzas, en tu matrimonio, en tu trabajo, en cualquier índole que puedas estar atravesando, acude a Jesús, porque Él abrió ese velo, lo rasgó para ti y para mí, para que podamos acudir. Esa es otra de las cosas que Él rompió.
Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que nosotros, todos nosotros, dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros los que estamos acá hemos sido desechados por el pecado. Pero cuando Jesús murió por ti y por mí, en la cruz del Calvario, cada gota de sangre nos limpió y nos da salvación, sanidad, liberación y la vida eterna. Por lo tanto, de ser pecadores y estar destituidos de la gloria de Dios, si tú recibes al Señor en tu vida, en el día de hoy que estás viendo este video, el Señor te promete la vida eterna, como lo hizo con los dos malhechores que estaban en la cruz. Uno le injurió al Señor desafiándolo, dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y a nosotros, en un acto de soberbia. En cambio, el otro, que dicen que se llamaba Dimas, dice la tradición histórica que se llama Dimas, en la escritura no aparece el nombre de lo que llaman el ladrón bueno, dijo, tú no tienes ni en tu hora de muerte en lo que estás diciendo. Nosotros a la verdad hemos cometido pecado, pero este hombre, hablando de Jesús, no ha cometido ningún mal. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Y Jesús le dio una promesa maravillosa que nos da a todos nosotros y sigue vigente hoy en día. Por haber recibido a Jesús en el último momento de su vida, en el último aliento de su vida, ¿qué le prometió Jesús? Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y ahí le cambió la vida a este hombre, Amén. un hombre que toda la vida vivió en la maldad. En el último momento aliento de su vida, Jesús le dio la oportunidad, como te la está dando a ti en este momento que me estás escuchando, en esta época maravillosa de Semana Santa, y te promete que si mueres, estarás con él en el paraíso. Entonces, de muerte eterna, Jesús nos da la vida eterna. Por eso que yo titulé este tema, el hombre que cambia todas las cosas, porque él en un minuto, él puede cambiar tu vida. Del pecado llevarte a la santidad, de la muerte llevarte a la vida, de esa enfermedad que tú tienes a la sanidad, de ese problema que tienes en el trabajo, económico, en tu matrimonio, él puede restaurar todas las cosas, porque la salvación no solamente es la vida eterna, es sanidad, es liberación, es restauración y es restitución. Amén. Jesús a la mujer del flujo, ¿qué le restituyó? Le restituyó la salud. Amén, hermano Roberto. Contigo. Amén. Estamos justo porque se va a cortar y no vamos a poder guardar el video. Por eso que saludamos a todos los que nos están viendo, escuchando en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Esto es Vida Profunda. Te invito a que compartas este video con tus amigos, con tus contactos, con tus amigos, y suscríbete al canal de YouTube. Ayúdanos. Suscríbete al canal de YouTube de Vida Profunda, porque eso nos ayudará a poder compartir a muchos más estas conversaciones semanales. Bendiciones y despídete, Roberto. Bendiciones a todos. Saludos y bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.